Andrés Manuel López Obrador hizo promesas durante su etapa como candidato en 2018. Una vez electo como presidente de la República, se ha enfrentado a una realidad que en algunas ocasiones le hizo cambiar el discurso o ser contradictorio con sus propias palabras. Por ejemplo, en materia económica, durante uno de los debates presidenciales, el hoy mandatario se comprometió a un crecimiento sostenido. El problema de México en lo económico tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal no ha habido crecimiento. Este año la proyección en el mundo es un crecimiento del 4% y en México 2%. Al inicio de su administración, López Obrador se comprometió a un crecimiento del 4%. Haya más producción para que haya más trabajo, más ingresos y más bienestar. Entonces nosotros vamos a crecer en este sexenio. Tenemos el compromiso de crecer al 4%. Esto va a significar crecer al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal. Una vez que el INEGI reportó en enero de este año que la economía se contrajo un 0.1% en 2019, el tabasqueño aseguró que no le importaba mucho ese indicador. Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar. AMLO ha sostenido que uno de los grandes problemas del país es la corrupción. Como candidato, señaló que es uno de los estigmas que han generado desigualdad y pobreza. Acabar con la corrupción. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción no hay pobreza. La corrupción es la causa principal de la desigualdad social y económica en el país. O sea, ese es el principal problema. Ahora, acabando con la corrupción y destinando todo lo que se ahorre a impulsar el desarrollo, a la creación de empleos y también a programas de bienestar. En las últimas semanas, el hoy presidente de México ha mantenido muy a su estilo el discurso del combate a la corrupción en las plazas que ha visitado. La fórmula es acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. ¡Fuchicaca! Sin embargo, López Obrador aceptó en una de sus conferencias matutinas en Palacio Nacional que en los 3 niveles de gobierno se mantiene el estigma de la corrupción. Porque todavía tenemos en el Poder Judicial, en los 3 poderes, todavía hay corrupción. En el Poder Ejecutivo que represento hay corrupción. Una de las principales promesas de campaña fue la de vender el avión presidencial que compró Felipe Calderón para que lo usara su sucesor, Enrique Peña Nieto. En uno de los debates presidenciales, el morenista reiteró ese compromiso. No vamos a gastar en lujos, vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. Cumplir con lo prometido acerca del avión no ha sido posible para la actual administración, debido a que la aeronave, valuada en $130 millones, no ha encontrado un comprador. Por lo tanto, López Obrador ya anunció una rifa. Les vamos a mostrar el boleto, el billete, el cachito. Se va a convertir en dinero. En cuanto a política exterior, AMLO candidato manifestó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le había faltado el respeto a México, por lo que se le haría entrar en razón. En efecto, Donald Trump ha ofendido al pueblo de México y ha ofendido al gobierno de México. Ha llegado a decir que el gobierno es corrupto. Vamos a hacer entrar en razón a Donald Trump. ¿Cómo? Autoridad, con soberanía, y Trump va a tener que aprender a respetarnos. Eso te lo puedo garantizar. Una vez en la silla presidencial, López Obrador ha suavizado el discurso hacia su homólogo estadounidense, luego de diversos debates en torno a la política migratoria entre ambos países. México, en el actual gobierno, ha enviado a la Guardia Nacional a evitar que aumente el flujo migratorio en la frontera sur. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene su manera de ver las cosas. Yo quiero aprovechar aquí para dejar de manifiesto que no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear. Amor y paz. A más de un año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador ha tenido variaciones en su discurso.
Se verá si en el resto de su administración puede cumplir con todos los compromisos que adquirió cuando era candidato presidencial. Vamos a hacer historia, vamos a transformar al país. Han habido 3 transformaciones en la historia del país y vamos nosotros a llevar a cabo la 4ª transformación. Qué gusto saludarte, Javier, que vengas aquí a la cafetería, que nos tomemos un café y que sobre todo platiquemos de algo que todo el mundo platica, ¿no? Es de política, economía, final, es que todo nos afecta, ¿no? Como dicen, yo veo, por ejemplo, las mujeres, amas de casa, que de repente dicen, pues vámonos a desayunar. ¿Qué te parece si tú y yo nos vamos a tomar un café y platicamos a ver qué está sucediendo? Y cuando alguien toma un café, termina hablando mal de alguien. Y siempre. Y preguntas por algo, ¿y cómo le va a fulano de tal? Pues si empiezas, ¿no? ¿Qué pasó en el 2018? 30 millones de votos a un personaje en la política. Que ya le tocaba, ¿no? Ese es el punto, que ya le tocaba 1, 2, pero que nos empezó a dar discursos de un México diferente, y muchos que incluso advertían que era el llamado peligro para México, le creyeron, nos está mintiendo desde campaña con intangibles que algunos candidatos en su momento lo señalaron en los debates de que era imposible y que esto nos iba a llevar a la ruina. Es decir, no era la bola de cristal, pero tú como asesor ¿cómo se llama? Empresarial, seguramente tenías idea de que si algo iba bien o iba mal. Fíjate que al final del camino, la bendita tecnología, hoy por hoy, nos da como para, búscale en las redes sociales, búscale en todos lados, en los medios de comunicación, ráscale y vas a encontrar material para aventar arriba de todas aquellas promesas y de todas aquellas frases de que vamos a acabar con la corrupción y de que no somos iguales, sí. Y de la mafia del poder y de los del pasado. O sea, hoy por hoy, ya en un 2022 en donde ya vamos más para allá de la mitad de este sexenio, que a mí en lo particular se me ha hecho eterno. O sea, podemos encontrar muchísimo contenido. ¿Hay más corrupción? Depende a quién se lo preguntes. O sea, depende a quién se lo preguntes, porque si a tu inquilino de Palacio le dices ¿qué tal con la corrupción? Pues ya se acabó. O sea, en la idea y en la mente de los de la 4T ya no hay corrupción. ¿Pero qué es la 4T? ¿Tú sabes qué es la 4T? Yo se lo he preguntado a gente que está en el partido de Morena y terminan contestándome como el presidente cuando le preguntan algo que no entiende. O sea, me sacan... es la 4ª transformación. No me digas qué significa la 4T. Dime en qué se basa la 4T. Porque creo que coincidimos en los que somos de esa época que venimos para atrás en muchísimos aspectos. Mira, al final del camino, hoy por hoy, lo denominado 4T es como la marca de campaña publicitaria que requiere cualquier producto o servicio para su comercialización. Pues seguimos en campaña. Y no dejarán de estar en campaña, insisto. O sea, desde antes de que ganaran las elecciones en el 18 y desde antes de que empiecen las campañas para 2024, seguimos en campañas. Yeah. O sea, está cañón que en la actualidad se siga de una manera ya soberbia, de una manera incluso hasta muy abierta, una desfachatez completa de brincarnos las trancas y las leyes de lo que está sucediendo en nuestro país, de ves en todos lados promociones y campañas de las denominadas corcholatas. Sí. Y dices, oye, realmente esto está sucediendo. E incluso te voy a decir una cosa, yo recuerdo antes de esta administración federal que quienes hoy por hoy están en el poder se quejaban de todas estas situaciones y de las precampañas y de todo lo que sucedía en otros partidos. Sin embargo, lo que tanto pregonaban que íbamos a eliminar, a erradicar, el tema de corrupción, el tema de no somos iguales, creo que hoy por hoy está literal
en un contexto en el que ya es una burla lo que recibimos. La corrupción no es como lo declaró Peña, parte de la cultura cultural del pueblo de México. ¿Cómo describe corrupción? No. La corrupción es un problema que se da de arriba para abajo, que tiene que ver En el sistema. en el sistema, no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con la gente. Abajo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, en las comunidades, en los pueblos. Si el presidente de la República es corrupto, como Peña, los gobernadores van a ser corruptos. Peña Nieto es corrupto. Sí. La casa que su esposa compró, Angélica Rivera, de $7 millones de un contratista gubernamental, ¿es un acto de corrupción? Sí, pero no solo eso. Pero, y si usted llega a la presidencia, ¿usted va a enjuiciar a Angélica Rivera y a Peña Nieto por este acto de corrupción? Yo no voy a actuar contrario a lo que se dice de manera autoritaria. Va a haber Estado de Derecho. Por eso, pero es muy no va a haber concreto. persecución. A muchos les preocupa que usted, siendo el líder de la izquierda mexicana, sea un derechista de closet. Le pregunto, ¿cree en el aborto? Yo pienso que todas esas decisiones se tienen que tomar. Eso no puede señor López Obrador. No, es que, o sea, tú eres periodista, ¿sí? Y yo soy dirigente político. Y yo le he preguntado a muchos presidentes y políticos si creen o no en el aborto. Pero no es blanco y negro. No es blanco y negro. No. ¿López Obrador cree en el aborto? No, yo pienso que eso lo tienen que resolver los ciudadanos. Pero no puedo creer que no me quiera decir si creen en el aborto o no. Es una cosa básica de política y lo que he propuesto, Jorge, ¿sí?, es que esos asuntos se consulten. Matrimonio entre homosexuales. También. La adopción de homosexuales. También. Mira, la democracia... Por eso les temen que usted sea un derechista de closet. Sí, pero la democracia... yo soy partidario, más que nada, de la libertad. ¿Sí? Los empresarios, que son los verdaderos creadores de riqueza, motor de economía, el tema del empleo, están al servicio de la 4T, o adviertes que el presidente sí los trae bajo amenaza legal, por supuesto, por una serie de antecedentes que él pueda tener, y entonces se justificaría el hecho de que los empresarios digan sí señor antes de que cierres? También no debemos de poner a todos en el mismo costal, ¿eh? La realidad es de que los empresarios de los cuales estás hablando solamente son un grupo de empresarios, claro está, que dominan la mayor parte de la generación de empleo y riqueza a nivel nacional, pero hay otro grupo de empresarios, y te lo puedo constatar sin filtros, a mi manera particular. O sea, vemos empresarios pequeños, medianos, micros, que literal somos los responsables de la generación de empleos y del motor y de la economía a nivel nacional, que incluso somos muchos más que ese pequeño grupo de empresarios que generan mucho recurso, pero que nosotros en ese sentido literal no estamos al servicio ni al mando de usted de lo que sucede allá en Palacio. Recordarás hace unos días una cena, sí, pues que en lo particular un empresario como yo pues no somos invitados, o sea, yo estaba buscando ahí en correos electrónicos o le preguntaba a mi asistente, oye, no llegó una invitación allá de Palacio, no. Seguro, bueno, búscale. Le dije, bueno, pues a lo mejor para la otra. Y al día siguiente cuando... Y en el WhatsApp tampoco. No. Y vaya, o sea, pues yo comparto mi WhatsApp de manera pública a todos. Entonces, no llegó. Pero al día siguiente veo el compromiso de aportación de los empresarios que asistieron a esta cena donde... Pero además con nombre y firma. ¿Qué eran tamales de chipilín? De chipilín. Sí. O sea, muy austero. Es que acuérdate que pasamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana. Que también sería interesante saber qué caramba significa eso para ellos. Es que, a ver, todo va junto con pegado, y el análisis es qué pasó con los empresarios, que son los generadores de riqueza, y qué pasó con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyos aportes son de la iniciativa privada y parte de ahí se sostiene. Pues ¿qué pasó? No hay ni siquiera para una jeringa. Los elevadores no sirven, se inundan las instalaciones. Yo digo que en lugar de hacer cartas compromiso para recabar, no sé si derecho de piso, no sé si una aportación voluntaria,
no sé si un compromiso... Es que, ¿qué pasa si dices no? O sea, la realidad es el temor al juego al que te vas a subir. ¿Ya cómo eran las aportaciones? Bueno, aquí va a salir ahorita la imagen, pero pues estamos hablando de 15 milloncitos, o sea, de 25. Es más, 50 es más. millones. Y incluso el último concepto era, pues si son más de 50 millones, aquí anote la cantidad a la que se compromete. Probablemente cuando yo vi esa carta de compromiso el día siguiente de esa cena del Chipilín, yo dije, pues con razón. De la Lotería Nacional, acuérdate que era. Sí, pero pues con la cenita de los tamales de Chipilín. Sí. Yo dije, pues con razón no me invitaron. ¿Viste los rostros de los empresarios? Híjole, son rostros en los que van literal, ¿qué se le ofrece? Ahora, ¿ya cómo va a ser la vacuna? O sea, tengo que ir porque pues... Si no voy, se va a notar. El presidente me está llamando. Si no voy, se va a notar. Ajá. Pero fíjate que es contrastante, Ramiro, o sea, qué irónico que desde Palacio sí se convoque a un grupo de empresarios para que aporten de manera voluntaria. Sí. Para un fin, una causa que solamente ellos saben. Pero qué curioso que ese mismo apoyo y ese mismo compromiso no baje de Palacio hacia el sector empresarial a nivel nacional. Y yo aquí sí tengo memoria y podemos hacer una serie de anotaciones y una lista y un pergamino y extenderlo y mencionar, por ejemplo, cuando empieza la pandemia, yo dije, ya chingamos, porque a mí en lo particular no me había tocado otra pandemia, no sé si a ti. Bueno, a ti y a mí sí nos tocó la del H1N1 que suspendió 22, 23 días, sí. Pero era un tiempo en donde, pues, no había el teletrabajo, no, pero tampoco la economía se contrajo, y no era un fenómeno tan mundial. Tú tienes más caminito recorrido en estos saberes de la vida, unos añitos más que yo. Entonces, un poco más de pelo que tú, con todo respeto y cariño, pero sí tengo una memoria en el sentido de lo que me tocó como periodista cubrir en aquel entonces, y uno de los asuntos era el económico, y cómo Julio Frenk, que en aquel entonces era el secretario de Salud, no como Hugo López-Gatell, con todo respeto. ¿Cómo quién? Como el cállate, Hugo López-Gatell. Julio Frenk estaba realmente con un grupo interdisciplinario médico internacional analizando objetivamente. No había colapso en los hospitales, pero hubo muchos hospitalizados, o sea, hubo una planeación. Acá dijeron, no, pues es que esto es como una gripita, no va a pasar nada. De hecho, yo todavía traigo aquí el santito que dije, si lo recomendaron. El detente. Sí, el detente. Exactamente. Ajá. El que recomendaron traer aquí en la cartera, yo dije, pues capaz de que esta pandemia con eso sí se quita. Es que él dijo en una mañanera, abracémonos. Acá no pasa nada. Esto pasa en otro lado. El presidente parece que vive una realidad de cuatro paredes que es muy diferente a la de afuera, cuando era candidato. No, pues cuando era candidato lo aplaudían. Es que si yo viviera en Palacio, pues claro que yo viviría en un lugar diferente. O sea. De hecho, sí, pero entonces dice él, no somos iguales. Es como el detente. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, ¿sí? El no permitir la corrupción. Miren, este es el detente. Detente. Esto me lo da la gente. Está otro, miren, es que me dan. Entonces, son mis guardaespaldas. Igual, esto es muy común en la gente. Y tengo otras cosas porque
no solo es catolicismo, también religión evangélica y libres pensadores que me entregan de todo y todo lo guardo porque pues no está de más. Miren, aquí hay otro detente. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Espérate, aquí es importante, o sea, y no se trata de atacar a nadie por atacarle, sino... No, eso es un análisis. Sí, claro. Y que quede claro. Sí, porque al final de cuentas, a mí me dijeron, cuando me invitaron a participar aquí en Sin Filtros, y te lo pregunto, neta, ¿va sin filtros? Lo que queramos decir... Yo te voy a decir algo, el programa no obedece a ningún tipo de encuesta de preferencia sobre un partido, sobre un candidato o sobre la figura presidencial. Yo creo que estamos analizando la realidad del país, que es la que nos llega a los WhatsApp, a las redes sociales, la de Sin Filtros, con tu cara y mi cara, con tu nombre y mi nombre, no con pseudonombres ni bots. Y esto yo creo que le pasa a todo el mundo. Y que te voy a decir una cosa, Pues aquí no somos ni chairos ni fifís. De hecho, mire, o sea, está usted aquí la cafetería. Lo único que sí está muy bien son las tazas, ¿no? Y el café, pues sí. Está mal. Pero de hecho, voy a aclarar una cosa. Yo soy apartidista. ¿Y qué quiere decir esto? Que a mí no me importa de qué partido político seas. Yo he criticado en la misma medida, como ciudadano, como mexicano, hoy como empresario, hoy como consejero empresarial, he criticado en la misma medida a aquel que salió con todas las tropas a darle en su madre a la delincuencia organizada, al otro menso que mi inglés está un poquito mejor que sus corazones de mucho amor, el que ahora vive en España. Que está vendiendo un departamento, por si te interesa. Quiero platicar contigo. Sí. No, es que no estoy muy seguro si ahorita sea el tiempo por lo de las altas tasas de interés. Está barato. Incluso unos cuates allá en España me dijeron, es raro que alguien esté rematando un piso. Exactamente. No, ¿y en dónde está? Entonces, a lo que voy es... Pero no lo van a agarrar. A mí no me importa si eres Peña, si eres Calderón, si eres Fox, si eres en este caso Andrés Manuel. No estoy... No, porque Luis Echeverría pues ya. No, a mí no me tocó. A mí no me tocó. No, tampoco, pero... Entonces, a lo que voy es eso. A mí no me importa de qué partido político seas. Yo voy a criticar la realidad de la situación y lo que a mí como mexicano, y en este caso como padre de familia, como empresario, me afecta. ¿Somos ignorantes? Considero que somos más inteligentes de lo que creen que somos. ¿Y el presidente es tonto? Yo considero que el presidente es una persona muy inteligente, que incluso peca de inteligente. ¿En qué sentido? Mis respetos como persona, como populista, como popular, porque realmente a nivel de mercadotecnia, marketing, popularidad, es un genio. Realmente es un genio. Y aparte, esta figura sabe perfectamente a quién hablarle. No te habla a ti. No, creo que no. No me habla a mí. Claro. Cuando llega la pandemia, cuando se declara pandemia COVID-19, probablemente muchos no lo sepan, pero hay un concepto que se denomina emergencia sanitaria o contingencia sanitaria. Mucha gente no lo sabe y los que lo saben probablemente ya se olvidaron. ¿Cuál fue la diferencia entre declarar esto como una emergencia sanitaria en lugar de contingencia sanitaria? Dinero. A ver, señores, ¿qué pasa si cambiamos ahí una palabra en donde esto es una emergencia sanitaria? Y entiéndase por emergencia algo que sucede en chinga y algo que probablemente va a pasar en chinga. Entonces, para empezar, nos dijeron 40 días y pues casi como la viejita del Titanic. Ya llevábamos 2 años. Sí. Entonces, cuando nos cambian el concepto de emergencia, contingencia, en ese momento le dan en la madre a los empresarios en México. ¿Por qué? Porque como empresarios, y ojo, quiero aclarar una cosa. Mi prioridad como empresario siempre ha sido
la nómina. O sea, como empresario, desde hace más de 15 años, mi prioridad en mis negocios siempre ha sido el hecho de revisar que mis trabajadores, que su nómina, mis obligaciones hacia con ellos, se cumpla al pie de la letra. O sea, esa es mi prioridad. Después ya tengo otras, pero mi prioridad como empresario es la nómina. Entonces, y lo quiero dejar muy en claro, porque van a decir, con lo que voy a mencionar, a este güey le valía madre los trabajadores, y la verdad es que no. Ahí te va. Cuando se declara la pandemia como emergencia sanitaria y no la cambian, como empresarios tuvimos la obligación de pagar 100% los sueldos a los trabajadores. Y probablemente muchos dirán, güey, pues esa es tu obligación como patrón. Pues sí, cabrón, pero ¿de dónde? A ver, ¿de dónde? Todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado. Entonces, Y luego una política exterior invisible, inexistente. ¿De dónde generas ingresos? Ajá. O sea, para empezar, no había quien venderle, cabrón. Eran fantasmas, pueblos fantasmas, ciudades fantasmas. No había quien venderle. Por consiguiente, tus ingresos empezaron a disminuir. Pero eso sí, allá arriba en Palacio nos dijeron, pelas, güey, tienes que cumplir con los compromisos de nómina 100%. E incluso hay un mensaje del presidente, y lo recuerdo perfectamente porque yo dije, no chingues. El presidente dijo, nosotros no vamos a apoyar a las empresas, y si tienen que quebrar, que quiebren, Sí. y que los responsables sean los socios de las empresas, que para eso las crearon. Yo dije, no manches. Entonces, no hay ventas, no hay ingresos, tienes que cumplir con compromisos. Yo incluso en aquel tiempo, en el 2020, en abril, yo a través de diferentes medios y a través de diferentes mensajes, yo aconsejaba a los empresarios, señores, estamos solos, O sea, ya mandaron el mensaje de que ráscatela como puedas, como empresario, porque vas a estar solo acá. Sí, sí. Entonces, uno de los consejos era, llega a ciertos acuerdos con tus trabajadores y diles, no tengo lana, no tengo ventas, no tengo ingresos, pero quiero seguir manteniendo el negocio que nos va a dar a todos, a ti, a tu familia, a mí, a todos. Pero en este momento no tengo toda la solvencia económica. Entonces el acuerdo era, pues durante cuánto tiempo, cuántas semanas o cuántas quincenas me apoyas a disminuir tu ingreso, por ejemplo, a la mitad. Digo, para poder librarla. Porque eran dos opciones. O negociabas o corrías. Sí. Literal. Entonces, y así, muchas empresas se hizo. ¿Cuál fue el factor de que le cambiaran el nombre a esta pandemia y el concepto de emergencia, contingencia? Que en la ley, yo como patrón, al haberse declarado la contingencia sanitaria, yo tenía el beneficio legal, que incluso no lo hubiera recomendado tomar, de pagar una mínima parte del salario de los trabajadores. O sea, ojo, ni estuve de acuerdo con que se pagara el 100% porque no íbamos a poder, Claro. pero tampoco estaba de acuerdo en que se pagara casi el 5 o el 10% porque al trabajador no le iba a alcanzar. El punto, Ramiro, es que nunca, desde allá arriba, se buscó un factor de apoyo a las empresas. Es más, ¿dónde estuvieron los famosos estímulos fiscales? Veíamos, por ejemplo, en Estados Unidos, que nos comparan un chingo con Estados Unidos. No bajó la gasolina y veníamos de gasolinazo. Fíjate. Bueno. O sea, al final del camino, fíjate, nos comparan mucho con Estados Unidos. Hoy por hoy, con el factor de inflación, ¿qué es lo que dicen? El mensaje de todos los días. La inflación de México está por debajo de la de Estados Unidos y la de Europa. Pues sí, güey, o sea, pero yo no voy a comprar gasolina a Europa. A mí qué chingón me sirve que la gasolina esté más barata o más cara en otro pinche lugar. Yo no voy a comprarla, o sea, si a duras penas salgo de mi rancho, entonces a mí no me interesa. Y luego no ni hay aquí. Exactamente, no, espérame, ¿qué crees? Yo no observaba mucho esto, hablando de gasolina, pero neta, qué manchados, y lo voy a quemar. Estos güeyes de Shell, Ajá, sí. no, observen. ¿Con la refinería ya? No, los La de marca. aquí, la marca, Ajá. aquí en México. La que opera aquí. La que opera aquí, las gasolineras. Sí. Recorran sus ciudades, se los apuesto,
te lo apuesto, es más, tú y yo nos vamos a recorrer la ciudad. Vean los precios de la gasolina en las diferentes gasolineras. Eso aquí en México no se acostumbraba de, ya cómo está la gasolina, esta gasolinera. No, es solo Pemex. Exactamente. Y en Estados Unidos sí tienes la costumbre de a cómo está aquí el galón. Y decías, acá está más barata, y vas allá. Pero yo apenas empecé a observar los precios de los combustibles en las diferentes gasolineras. Y estos güeyes de Shell, manchados, y perdón, ojetes, su precio de la gasolina premium cercana a los 26 pesos. Ajá. Y ves, por ejemplo, las de Pemex, ves las de Petrol, ves otras, incluso hasta en 23 pesos. Dices, güey, la gasolina ya está cara. Y a pesar de eso me la das más cara. Entonces, regresando a este punto, observen, chequen los precios. Ahorita como está el tema de la inflación, neta, $1 Sí, claro. de diferencia en aumento por litro de gasolina, Sí. está cabrón. Y si tienes un carro de 40 litros, pues son 40 pesos. Por cada carga. Exacto. Cada carga. Y esos 40 pesos, ahorita literal, es un kilo de tortilla, ¿eh? Aparte, sí, o sea, bueno. Entonces, regresamos al tema de la pandemia. No hubo apoyos. Nos dijeron, rásquense como puedan. ¿Pero te lo dijeron por fregarte o porque no había una estrategia económica, no teníamos fondos, no sabíamos cómo? Porque en otros países existió, España, por ejemplo, o sea, España duró meses y meses y meses y meses, pero controlaban de alguna manera en todos lados de los estímulos, apoyos. En los Estados Unidos había estímulos. En todos lados había estímulos. Pero aquí Oye, se murió. acabas de hacer una pregunta muy interesante. ¿Lo hicieron por falta de recursos o por ganas de fregar? Es que... Entonces yo te voy a contestar. Vamos a suponer, vamos a creer en la buena fe del gobierno federal y que en aquel tiempo era por falta de recursos. Vamos a suponerlo. Digo. Pero 2 años después, para mí ya es por joder. Porque 2 años después no hubo ni apoyos, ni estímulos, ni nada para el sector empresarial. Y ojo, hay que tener cuidado. Porque ¿quién te genera los empleos? No, bueno, a ver, es el motor. ¿Quién te genera el que las personas puedan llevar ingresos a la casa? No, te equivocas. Te equivocas. Tenemos un presidente que cada mes nos da un corte de las remesas. Y siempre vamos arriba del mes pasado. Entonces, gracias a los que trabajan del otro lado y nos mandan, es un logro de gobierno. Bueno, entonces, en ese sentido sí. Entonces, no es el empresario mexicano, es el que trabaja del otro lado. Gracias a quién, entonces, puedes pagar las becas. O puedes pagar todo el tema de los apoyos sociales. Que ojo, hay programas sociales muy necesarios. A ver, yo creo que sí, una de las poquitas rayitas en verde que pudiera poner el presidente es lo del tema de los adultos mayores, o sea, la pensión que sí, pero no te la da el presidente. O sea, es el impuesto que tú y yo pagamos. Por eso vuelvo a insistir. Pero o sea, no es un apoyo del presidente, como las remesas. Hay que cuidar la gallina de los huevos de oro. Y en este caso, perdón, pero nos hemos encargado de polarizar tanto y de hacer una separación de grupos. Y eso es lo más delicado, Lo más delicado para mí es esa polarización y ese buscar que haya un confrontamiento. Por ejemplo, entre el empresario y el trabajador. Sí. Cabrón, o sea, perdón, pero señores... Es que mi jefe es fifí. Es que si eres empresario o eres trabajador, aquí honestamente eso vale madre porque vamos por un mismo fin común. Digo, tiene que existir un equilibrio. Ojalá que todos pudiéramos ser empresarios, pero entonces ¿quiénes van a ser los trabajadores? Ojalá que todos pudiéramos ser trabajadores, pero entonces ¿quién se va a encargar de generar riqueza? O sea, al final del camino tiene que haber un equilibrio. Lo que no debe de existir es esa separación en donde hazle cara de fuchi porque él es el empresario y te están haciendo creer que solamente se está queriendo llenar las bolsas de dinero. Y hazle cara de fuchi porque ellos solamente son los trabajadores, son los abnegados. No, señores, o sea, empresarios y trabajadores tenemos que ir por un mismo fin común, que precisamente es el bienestar de nuestra comunidad, familias, etc. Pero se han encargado de que exista esa confrontación.
se han encargado de polarizar. Ya me peleó con todo el mundo. Pues sí. Fíjate, en la pandemia apoyemos al sector salud. Ajá. Apoyemos a los médicos, que se llevaron una madriza a los Sí, médicos. claro, por supuesto. Mis respetos, en verdad, conozco muchos médicos y a los que no conozco, en verdad, se llevaron una madriza con la pandemia, con el tema de las hospitalizaciones, la saturación, o sea, molestias del sector de salud, por la inconsciencia también de muchos de nosotros ciudadanos que no hacíamos caso. Pasa la pandemia y hace no mucho se pelea con los doctores. Es más, Bueno. pues trajeron a médicos mucho A más. ver, ahí quiero hacerte una pregunta, porque en las redes sociales hay mucho cuestionamiento. Te traes, les pagas, pero hay cómo obran los impuestos, cómo los das de alta, o cómo justificas No, pues el es que tema? se supondría que los tuvieron que haber registrado en el Seguro Social. Se supondría. Se supondría. Porque tampoco se O lo sea, han de clarificado. entrada, es que de entrada, o sea, por eso es importante que en este tipo de espacios, este tipo de programas, inclusive hay que invitar a personas No, yo me encargo. especialistas. Yo me encargo de que hay en gente. temas. Y objetivos. Sí, o sí, sea, claro. aquí no hablamos. Pues hablamos sin filtros. Exacto, por eso digo. O sea, aquí no hay. Aquí, por ejemplo, lo que mi capacidad me dice es que estos 500 cubanos tuvieron que haber pasado por un proceso de migración, obtener su permiso de trabajo y en este caso quizás a lo mejor de haber sido registrados ante el Seguro Social. Okay. Es lo que yo creo. Lo que realmente se hace, a quién le pagan, si una parte al cubano y otra parte allá al Sí, sí. régimen, Ajá. o sea, A la isla. sí, para apoyar a la isla, pues. Por ahí. Realmente no sabemos cómo lo hacen. Pero también, yo no quiero pensar mal, pero pues es una forma de desviar fácil recursos, ¿eh? Cuando me preguntabas hace rato que si ya se había acabado la corrupción, híjole, a mí desde chiquito me enseñaron que no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y por ejemplo ahorita, el portal de Compranet sigue sin funcionar. Y digo, para los que no sepamos, el portal de Compranet fue en su momento insignia nacional De transparencia. de Para el transparencia. tema de las compras de gobierno. Exactamente. Y licitaciones y demás. Y en eso el país no se ha detenido, curiosamente. Pero ¿sabes cuál es la bronca? Que ahorita que entramos a la pobreza franciscana, quién sabe si haya lana para volver a levantar el portal de Compranet. Digo, como andamos ahorrando. Se dice, se hace, pero no se demuestra. No, es que mira. A ver, ¿dónde están, Javier, las pérdidas? ¿Cómo notar? Las pérdidas del gasolinazo que hubo, no, más bien de la falta de gasolina por el tema de los guachicoleros. Que ya casi vamos a llegar a 10 pesos, ¿no? O sea, yo paso Sí. y veo, ya Sí. casi llegamos a 10. No sé si dándole la vuelta o regresando, no sé. Pero Jalisco fue una de las entidades más afectadas por el tema de que no teníamos gasolina por semanas. Pues es que no había gasolina para que no se la robaran, pero pues tampoco teníamos nosotros, entonces. Pero decía el presidente, vamos en contra de los guachicoleros y en contra de los gasolineros que le compran Ajá. a los guachicoleros. Y tenemos una lista y vamos a actuar en consecuencia. Yo no vi ningún gasolinero en el bote. 1. 2. El guachicol sigue a pie de carretera por Tabasco y por algunos lugares, Oaxaca, etcétera, etcétera. Ya 3. en el Bajío. No hay nada claro sobre el tema de las pipas que se fueron a comprar allá a Estados Unidos. Oye, que el chief fue a comprar las pipas, digo, dentro de sus actividades ¿Te acuerdas? de comercio exterior. ¿Te acuerdas? Luego, más acciones contra la corrupción. Las factureras. Vamos a acabar con todas las factureras. Y aquí está el mecanismo y el secretario de Hacienda asustó a más de uno porque después dijo, y tenemos una carpeta ya de investigación con más de 4,000 órdenes de aprehensión. Yo dije, van a hacer van a hacer un penal exclusivo para los... ¿Y dónde está uno? O sea, se invierte mucho en la producción de la mañanera, se invierte mucho en 2 horas en donde las preguntas, yo soy periodista de 30 años, Javier, y yo no traigo aquí, señor presidente, el México conservador que todas las mañanas usted critica, y ya pasó, y yo va Lord Molécula, y Lord Molécula dice,
Señor presidente, lo quiero mucho, se ve usted muy bien, está usted muy guapo. Está muy conservado. Señor presidente, una pregunta. Si nos vamos a lo ocurrido en 1800, usted que sabe mucho de historia, ¿es alguien con la misma tesitura editorial que les escribe las preguntas? Incluso nos han invitado a la mañanera cuando viene a Guadalajara, o cuando va a Puerto Vallarta, o cuando hay otros lugares. No basas, ¿por qué? Porque te dicen, tú te sientas allá, pero no puedes preguntar. Oye, pero si es una conferencia de prensa, no, es que ya están asignados los reporteros con los temas. Entonces, el presidente, por supuesto, que tiene ahí un guión. ¿Me explico? Es un juego, lamentablemente es un juego, y puedo demostrarlo, ¿eh? O sea, aquí, es sin filtros, y puedo demostrarlo, y hay compañeros reporteros realmente que dicen, la mañanera no me representa, nos venimos aquí a las 5 de la mañana, no nos dejan preguntar, y además, es curioso, son afines a la 4T, que tiene su canal de YouTube, que también habría que ver financiamientos ahí, una serie de cosas. Bueno, ¿a qué voy con esto? El ejercicio de comunicación que hay advierte que no puedes preguntar en transparencia lo que no hay respuesta para ello. Vi, con motivo de esta entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no eran buenos periodistas, que Jorge Ramos sí era muy buen periodista. No, yo pienso, con todo respeto, discrepo, creo que ustedes no solo son buenos periodistas, son prudentes, porque aquí les están viendo. Y si ustedes se pasan, pues ya saben, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Entonces, pero no soy yo, o sea, es la gente, no es conmigo, es con los ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo. Entonces antes se menospreciaba a la gente. Entonces, ¿qué digo? Pues que vamos a garantizar las libertades, diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de ida y vuelta, porque también eso es importante, ¿no? Dicen, es que el presidente no debe desacreditar a los medios. Los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente no se debe de defender. Se tiene que quedar callado. Eso sí, no. ¿Café? Sí, por favor. Sí, no, ¿qué vas a tomar? Para que tengan la Pues, pero es que siguen de estatuas allá. ya acabó. ¿Usted estaría dispuesto a sentarse para negociar una candidatura en favor de alguien? Es que no hace falta negociar nada. Es cosa de definir, de acuerdo a mecanismos como encuestas, quién está mejor posicionado. Pero otra vez volvemos al tema del poder. No lo quiero soltar aunque yo sé que el otro sea mejor. Pero no podemos encapricharnos. O sea, el PRD no se construyó para estar al servicio de un grupo, ¿sí?, o de ninguna persona, por importante que sea. ¿Sí? El PRD, insisto, es un instrumento de lucha al servicio de la sociedad y así deben de ser todos los partidos.